Padre Dios, santo y misericordioso que nos ama siempre, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza del reino de los cielos. Nosotros de verdad estábamos muertos y perdidos, sin esperanza, sin salvación, cayendo al infierno por el pecado, pero el amor de Dios nos alcanzó por medio de la cruz, por medio del evangelio, de la gracia de Dios. Por tu gran gracia, por tu gran misericordia, ya somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, cada día te alabamos, te glorificamos en medio de nuestra vida cristiana nueva. Hoy aquí estamos también ante tu presencia y ante tu palabra para que podamos escuchar tu voz y tu enseñanza por medio de esta comunión con Señor. Señor, bendiga a los hermanos que están juntos unánime para que puedan entender bien y seguir adelante según tu voluntad. Nosotros no somos nada, somos débiles y necios. Solamente en el Señor Jesucristo, en la iglesia, podemos seguir adelante. Entonces, aquí te alabamos con todo nuestro corazón. Te damos gracias, te damos muchas gracias al Señor por estar juntos ante tu presencia. Señor, llénanos con tu palabra, con tu misericordia en nuestro corazón para que podamos seguir adelante según tu voluntad. Hoy queremos compartir tu enseñanza, tu palabra, para que podamos entender muy bien tu voluntad. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Busquemos San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Verso 1 al 5. San Juan capítulo 1, verso 1 al 5. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sí, hoy vamos a profundizar un poco sobre el tema de este verso. Según este texto, sí, muchas veces estamos aprendiendo, ¿verdad? Juan capítulo 1. Es muy importante, como Génesis capítulo 1, ¿sí? Comienza así la Biblia. Así aquí, explicando sobre el Evangelio de Dios, se llama 4 libros del Evangelio. Mateo, Marco, Lucas, Juan, ¿verdad? Aquí explica muy bien sobre la manera, la buena manera de salvación. Cómo Dios nos salva, ¿verdad? Aquí habla sobre el verbo. El verbo es palabra, el verbo es lengua. ¿Sí? Entonces, aquí está hablando sobre las palabras de Dios.
En el principio era el verbo, o sea, antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, ¿verdad? Así había el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Hoy en día también el verbo es Dios. Aquí tenemos la palabra. Ese libro es Dios. No es así, ¿verdad? Aquí en la Biblia, en este libro, sale palabra de Dios. Estas palabras tienen poder y autoridad y derecho, requisito de todo, de todo. Por eso, recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Por medio de este libro, es recibir el Señor. Por eso aquí dice, ¿verdad? Jesucristo vino al mundo como el verbo. Por eso aquí 14 dice, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Así Jesucristo vino al mundo como un verbo. O sea, el verbo de la salvación. Se llama el verbo de vida. Entonces, ¿cómo podemos recibir, verdad? El Señor Jesucristo, ¿cómo podemos entrar en el Señor Jesucristo? Si la salvación es recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, venga, venga Señor en mi corazón, ¿verdad? Así no viene. ¿Por qué? Si Dios, Jesucristo, ¿verdad? Trabaja por medio de la palabra. Entonces el que no tiene la palabra, solamente orando así, no viene el Espíritu Santo tampoco. El Espíritu Santo trabaja por medio de la palabra, por medio de la palabra del Evangelio. ¿Es así? Por la oración de fe, por arrepentimiento, alguno puede recibir la salvación. No creo. ¿Por qué? La fe es por él. Pues sin escuchar del Evangelio, ¿quién podría entender la voluntad de Dios? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios está en los cielos. Entonces hay que primero entender la voluntad de Dios. ¿Qué voluntad? Sí, Dios que quiere. Dios cómo nos salva. Por eso, entender la voluntad de Dios por medio de la palabra es muy importante. San Juan, primera de San Juan también habla, ¿verdad? Sobre este verbo. Primera de San Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Hemos visto, hemos oído, ¿verdad? Hemos tocado. ¿A qué? Al verbo de vida. Así nosotros conocemos, ¿sí? Conocemos a Dios. Así entendemos la voluntad de Dios. Verso 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se llama la vida eterna, ¿verdad? Dice aquí. ¿Cómo viene? Por el verbo de vida, por el verbo. Escuchando, ¿verdad? Confiando en este verbo de la vida, puede recibir el Espíritu Santo también. Por eso aquí 3 dice, lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así nosotros también estamos predicando, anunciando por lo que hemos oído y entendido.
Sí, primero hay que oír, ¿verdad? Así viene la fe. Por la fe, no por la obra. Hablando la obra, nadie puede ser salvo, no por las obras. Por eso aquí es San Juan capítulo 1, ¿verdad? San Juan capítulo 1 habla sobre el verbo. El verbo. Vamos a pensar sobre el verbo. Por ejemplo, el verbo con mayúscula, el verbo de vida. O sea, el verbo de vida eterna, así podemos decir, el verbo de vida eterna. Y también dice el verbo de la salvación. Y también el verbo del evangelio. El verbo de vida. ¿Quién es? ¿Qué es? Jesucristo. Jesucristo es el verbo de vida, el verbo de la salvación, el verbo de evangelio. ¿Es así? ¿Cómo podemos recibir el Señor Jesucristo? Por medio del verbo de la vida eterna. ¿Cómo podemos recibir? ¿Cómo podemos, verdad, estar en el Señor? Permaneciendo en el verbo de la salvación, manteniendo, ¿verdad?, nuestra vida en medio del verbo del evangelio. Esto es manera de Dios. Esto es voluntad de Dios. Entonces, el que no conoce este verbo de la vida eterna y de la salvación y del evangelio, parece que no ha sido salvo. San Juan capítulo 1, verso 12 dice, ¿verdad? Por eso aquí dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Por eso aquí dice, a todos los que recibieron, le recibieron. Recibiendo, ¿verdad? El Señor es Cristo. Si quiere recibir el Señor es Cristo, su Salvador, ¿cómo viene? A mí, por el verbo de vida. Dice, a los que creen en su nombre. Sí, confiamos en el nombre del Señor. Oramos en el nombre del Señor. Muchos, ¿verdad? Pero si no conoce o no tiene el verbo de vida eterna, ¿verdad? No ha sido salvo. Hasta ahí nosotros podemos como distinguir. Pero aparte de este verbo, también trabaja el Espíritu Santo. Por eso algunos dicen, ¿verdad? Habla el verbo de vida, pero si tiene el Espíritu Santo o no, nosotros no podemos juzgarlo. ¿Por qué? Solo Dios. Pero el que no tiene este verbo de vida y de la salvación, parece que no tiene el Espíritu Santo. Entre muchos, o sea, entre nosotros, ¿verdad? Sí, casi todo aquí, la mayoría conoce este verbo de vida, este evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Verdad? Jesucristo. Cómo Dios nos salvó, ¿verdad? Por medio del evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es la salvación? Aquí la mayoría lo sabe. Por eso nosotros, después de escuchar y entender este verbo, sí, debemos permanecer también en el verbo de vida. Por eso Dios nos permitió así la iglesia. Hoy vamos a aprender esto, ¿verdad? Es Cristo.
Jesucristo es el verbo de vida. Y iglesia. La iglesia también es el verbo de vida. ¿Por qué? Dios encomendó al Señor Jesucristo, ¿verdad? El evangelio suyo. Se llama el evangelio de Dios. El evangelio de Dios. Y después dice, ¿verdad? El evangelio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo decía, el evangelio mío. El evangelio nuestro. Así vino, llegó hasta nosotros el evangelio, ¿verdad? O sea, se llama el verbo del evangelio. O sea, la palabra. La palabra. Y ahora, Jesucristo, ya hace 2000 años, vino al mundo y murió en la cruz y resucitó, ¿verdad? De los muertos al tercer día. Y durante 40 días, Jesucristo testificaba a su cuerpo celestial, a los suyos. Sí, a los suyos, a sus discípulos. Entonces, y después de 40 días, Jesucristo ya subió, ¿verdad? Al cielo, donde estaba. Ahorita la Biblia dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo se ha sentado. Y ahora, subiendo Jesucristo, dijo, ¿verdad? A los suyos vendrá de nuevo. Y también dijo, ya voy a enviarles el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesucristo. Así Dios encomendó el verbo de vida eterna, ¿verdad? A la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Los salvos. O sea, los que tienen el verbo de vida. Los que tienen el verbo de la salvación. Son salvos. Son hijos de Dios. Los que tienen el verbo del evangelio. Verdadero, ¿verdad? Sí, son hijos de Dios. Se llama la iglesia. Así Dios encomendó ya el verbo de la salvación a la iglesia. El verbo del evangelio, ¿a quién? A nosotros. O sea, a la iglesia. ¿Es así? Por eso, nosotros ya ahora debemos permanecer ¿en dónde? ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia. Sí, Dios Dios formó. La Biblia dice, hemos aprendido sobre predestinación, ¿verdad? Por el libro de Efeso. Dios no predestinó quién va a ser salvo y quién no. No predestinó así. Dios predestinó la iglesia antes de la fundación del mundo. Dios predestinó sobre la vida del Señor Jesucristo. ¿Quién va a ser salvo, verdad? En el Señor. Así Dios no predestinó. Solamente Dios predestinó un grupo salvo. Dice la Biblia por medio de Jesucristo. En Él dice. Dios nos escogió ¿en quién? En Él dice, en el Señor. Entonces el que está fuera del Señor no puede ser predestinado. Hablando muchas veces predestinación, pero no vale para Él. Aquí estamos, ¿verdad? En este lugar, en medio de este tiempo, este lugar fue predestinado, anunciado, preparado. Pero Dios no predestinó a cada uno de ustedes. ¿Va a venir o no? No es así. Aquí cada uno, ¿verdad? Según su voluntad, según su deseo, llegaron. Entonces aquí estamos. Podemos decir que ya fuimos predestinados. ¿En dónde? En la predestinación de la comunión. ¿Qué prepara, ¿verdad? Dios. Así funciona. Entonces, los salvos tienen que permanecer ¿en dónde? En la iglesia. ¿Sí? Podemos decir que en la predestinación de Dios siempre.
Ya ahora tenemos el verbo de vida eterna. Ya ahora tenemos el verbo de la salvación. Ya ahora tenemos el verbo del evangelio. Sea mucha palabra, ¿verdad? De esta salvación. Ya ahora Dios nos dio una potestad de ser hecho hijo de Dios también. Somos hijos de Dios. ¿Por la obra? No, no por la obra. Por la fe. Dice, ¿verdad? Por la fe. Dice, por gracia. ¿Sí? Entonces Dios nos encomendó ese trabajo del evangelio, del evangelizar a todo el mundo. Así nosotros tenemos potestad de evangelizar. Así Dios nos encomendó, nos encargó ese trabajo. ¿Cómo hacemos? Sí, vamos a trabajar, ¿verdad? No solamente la salvación, sino vivir como hijo de Dios en ese mundo dignamente. Pero la Biblia dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán otra persona que no tiene este verbo? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Dice, ¿verdad? Romanos 10. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, Dios nos dejó aquí en el mundo un poco de tiempo, dándonos el verbo de vida, el verbo de la salvación, el verbo del evangelio. ¿Para qué? Para que podamos trabajar, ¿verdad? Y llevar bien ese verbo a lo demás que no tiene. Eso es nuestro trabajo. Entonces, los salvos no trabaja. Los salvos no quiere como sacrificar. Los salvos no quiere, ¿verdad? Seguir adelante según la voluntad de Dios. ¿Quién puede escuchar? Los salvos no predican, no quiere predicar, no quiere evangelizar. Entonces, ¿quién puede escuchar? Nadie. Si hay mucha iglesia que predica, pero está predicando el evangelio verdadero, no mucho. Yo no puedo negar toda la iglesia, ¿no? Yo no quiero, pero muy poco, muy poca, ¿verdad? Lo sabemos. Nosotros estábamos allí, lo sabemos, lo conocemos. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Seguir adelante, ¿verdad? Con valor, con valor. San capítulo 1, capítulo 1, verso 4 dice, en él estaba la vida. O sea, en el Señor Jesucristo, sí, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Esta vida era la luz de los hombres. Mire, sí, aquí sí se llama el verbo de vida, o sea, vida eterna. Aquí también podemos decir que la luz. Hoy vamos a aprender esto, ¿verdad? La luz de vida eterna. ¿Sí? Dice, ¿verdad? La luz de salvación. De la salvación. La luz del evangelio. Sí tenemos el verbo, la palabra de la vida eterna. Y también podemos decir que tenemos la luz de la vida eterna. Así Dios nos ha dado luz. Luz.
Entonces, esta luz, ¿en dónde está? ¿Verdad? O sea, en el Señor, dice, en el Señor. Señor es Cristo, en el Señor estaba la vida, o sea, la vida por el verbo, la vida por la luz. O sea, como dar a la luz, ¿verdad? Dar la luz, o sea, dar la vida, ¿sí o no? Dar la vida. Donde hay luz, hay vida. Verso 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué tiniebla puede vencer contra luz? Nada. Si viene luz, ya se va tinieblas. Sí, es así. Por eso esta luz tiene mucho poder, como el verbo de vida. Sí, se llama la luz de vida. Así la luz nos da la vida. Pero en ese mundo está bajo de tinieblas. Sí. Aquí estamos, ¿verdad? En el día con luz, con mucha luz. Pero espiritualmente ese mundo está bajo de las tinieblas, según trabajo de Satanás. Así Dios lo permitió, ¿verdad? Permitió al mundo algún tiempo hasta que venga Señor Jesucristo. Señor vendrá como luz. Y Dios nos permitió una luz también, una luz por medio de Jesucristo. Nosotros ya estamos en la luz. ¿Sí o no? Mire, ¿dónde está esta luz? En el Señor, ¿verdad? En el Señor Jesucristo. Aquí está luz. Aquí también, en la iglesia, hay luz. En la iglesia hay el verbo. Entonces el que menosprecia a la iglesia no va a entender nada. Sí, él va a salir pronto, ¿verdad? Como quiere. Por eso nosotros, hermanos, debemos respetar mucho a la iglesia. Si encontramos una iglesia verdadera, ¿verdad? Sí, debemos respetar, ¿sí? Estimar mucho a la iglesia, respetando orden de la iglesia, respetando a los hermanos que están en la iglesia. Por eso nosotros no podemos hablar como queremos, no podemos tratar como queremos a los hermanos, no puede. Así Dios encomendó, ¿verdad? Como requisito, este poder a la iglesia. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí, Génesis capítulo 1, ¿verdad? Versos 1 y 2 habla sobre las tinieblas. Sobre las tinieblas, ¿verdad? Que estaba sobre la paz del abismo, sobre toda la tierra. ¿Qué quiere decir esto? La tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y oscuro. En aquel tiempo no había luz, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Muertos. No había nada de la vida. No había nada de orden. Muerto, muerto. ¿Qué quiere decir esto? Mire, nosotros antes de la salvación éramos muertos. Estábamos muertos, sin luz, sin orden, sin el verbo. Éramos, pero ahora no somos, ¿verdad? ¿Sí? Somos hijos de Dios, somos hijos de luz. Y después, si Dios dijo, ¿verdad? Sea la luz.
y fue la luz. Así Dios trabajó, ordenó por medio de la luz. Nosotros antes no sabíamos nada de la vida, porque vivimos, no sé. ¿De dónde venimos? No sé, no lo sabemos. ¿A dónde vamos? Podemos hablar, ¿verdad? Más o menos, antes de la salvación, pero no teníamos respuesta exacta. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos. No tenía la certeza. Hablando de Dios, pero sí, podría, pero no teníamos esta luz verdadera por medio del Evangelio. Por eso estábamos, ¿verdad? Desordenada, vacía y oscuro. Pero ahora tenemos la luz, ¿verdad? De donde venimos. Porque vivimos. ¿A dónde vamos? Hay que saber. ¿Por qué viven? Hay que saber. ¿Por qué? Ya recibimos la salvación, o sea, recibimos la luz de la salvación, nos ilumina. ¿Sí? Resplandece, ¿verdad? Nuestra vida. Por eso, hermanos y hermanas, debemos tener, ¿verdad? Esa luz siempre. Si Dios nos iluminó por medio del Señor Jesucristo, así vino Jesucristo al mundo como la luz de la vida eterna. Ya recibimos por el verbo, ¿verdad? Busquemos San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, verso 12. San Juan capítulo 8, verso 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sí, Jesucristo vino al mundo como la luz del mundo. Sí, Él iluminó, ¿verdad? Muy bien, nos iluminó muy bien, está iluminando aún por el Espíritu Santo, por la iglesia, por medio de la iglesia. Sí, Dios, Jesucristo está trabajando por medio de nosotros. Y dice, el que me sigue. ¿Cómo podemos seguir al Señor? ¿Verdad? Permaneciendo en la iglesia. Es así. Es así. Dice, no andará en tinieblas, porque este mundo está bajo de las tinieblas. El que no permanece en la iglesia, que está la luz de la vida, está andando en tinieblas. No sabe nada. No distingue nada. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima. Nosotros hemos recibido esta luz de la vida eterna por medio del Señor Jesucristo y por medio de la iglesia y por medio del evangelio verdadero. No estamos en tinieblas. Sabiendo que, ¿verdad? Aquí, los que están en la iglesia, por ejemplo, ustedes están bajo la luz por medio de la iglesia. Pero el que no está en la iglesia está en tinieblas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué puede hacer? Nada, nada. Lámpara, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra. Lumbrera a mi camino, ¿verdad? Lumbrera. ¿Qué? Tu palabra. Así la palabra de Dios es luz, lámpara. Vamos a iluminar siempre, ¿verdad? Nuestro camino, nuestros pies, para que podamos seguir adelante, distinguiendo muy bien, haciendo algo, la voluntad de Dios.
El que no tiene la palabra es ciego. ¿Por qué? Porque no tiene luz. El que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. ¿Por qué no puede ver? Porque es ciego. Está ciego. ¿Cómo puede ver? ¿Verdad? Tiene que recibir la luz de su vida eterna, por medio del Evangelio y por medio de la salvación. Así viene el Espíritu Santo. Dios así nos ha dado la iglesia para que podamos caminar bien por el camino de vida. Así vino Jesucristo también como la luz del mundo, ¿verdad? Como seguir al Señor es permanecer en la iglesia. Es así. Permaneciendo, como siguiendo al Señor, llegamos hasta aquí. Por eso, seguir al Señor, ¿verdad? ¿Cómo? Permaneciendo aquí en la iglesia. Porque la iglesia es cuerpo del Señor. Por eso, sin la comunión, ¿verdad? Sin congregación no soy nada. Yo no puedo hacer nada. Sí, yo, ¿verdad? Yo aprendí mucha palabra. Estoy enseñando a los hermanos, compartiendo la palabra, pero sin iglesia, yo no soy nada. Yo no puedo hacer nada. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Soy miembro de la iglesia. Un miembro. Así viene mucha bendición. Y también Dios me ilumina. Por eso yo puedo distinguir algo. Yo puedo entender algo por la luz, ¿verdad? De la iglesia. Así Dios encomendó esta luz a la iglesia. Jesucristo vino como la luz del mundo, ¿verdad? Y ahora Dios nos encomendó esta luz a cada uno de nosotros. Por eso la iglesia es la luz del mundo, es cierto. ¿Sí? Así Dios nos ha dado la palabra de la salvación, la palabra de la vida eterna. Sí, fue dado, ¿verdad? Fue dado a cada uno, a cada individuo, o más precisamente a la iglesia. A la iglesia. Por ejemplo, yo recibí la luz, ¿verdad? Pero si yo no permanezco aquí en la iglesia, yo voy a perder pronto. Es así. Como carbón, ¿verdad? Carbón. Se une así juntos, ya. Muy bien, ¿verdad? Este fuego. Pero desparcimos este carbón que tiene, ¿verdad? Se pierde muy rápido su fuego. Esto es la luz. Así es luz. Por eso, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ¿verdad? Verso 19 dice, no apaguéis al espíritu, dice. No apaguéis al espíritu. ¿Qué quiere decir? No perdéis, ¿verdad? Al espíritu. Entonces, el que ha recibido el Espíritu Santo podría perder. Miren, no para decir que, podría perder la salvación. No. No para esto, sino algún salvo. Si no permanece en la iglesia, va a perder su luz. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo funcionaría? ¿De qué aprovecharía su vida? Nada, nada, ¿verdad? Así podría ser destruido su vida cristiana. Por eso nosotros debemos esforzarnos muchos a permanecer aquí en la iglesia. Estamos recibiendo la luz aquí, es cierto. Aquí estamos siguiendo, ¿verdad? Siguiendo al Señor por medio de la iglesia.
Los que permanecen en la iglesia, ellos tienen luz. Sí. Hay diferencia, ¿verdad? A cada uno. Algunos tienen más luz, algunos tienen un poco menos, pero sí tiene luz. Sí tiene posibilidad de prosperar, de tener más luz. Es bendición, pero el que no está en la iglesia no tiene luz, apagado. Entonces perdió la salvación, no para decir esto, sino así podría perder su vida cristiana para ser utilizado, ¿verdad? Como utensilio digno de Dios. Qué lástima, qué lástima. Por eso Dios nos bendice, ¿verdad? Siempre por medio de la iglesia. Dios siempre nos ilumina por medio de la iglesia. Por eso permanecer en la iglesia es recibir la luz del Señor. Esto es manera de Dios. Así Dios ha puesto, ¿verdad? La iglesia sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, sobre el mundo. Así Dios formó la iglesia como cabeza del mundo. ¿Verdad? Efesios capítulo 1, verso 21, 22 habla. Entonces, la iglesia es cuerpo del Señor. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿En dónde? En la iglesia. A la iglesia. Hay plenitud de Dios. Por eso nosotros, hermanos, vamos a aprender sobre la manera de servir a Dios, cómo podemos servir a Dios. Después de la salvación, ¿verdad? Queremos servir a Dios, queremos glorificar, agradecer mucho a Dios. Sí, eso es corazón, ¿verdad? De los salvos. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Esto es corazón de los salvos. Así sale un instinto nuevo de agradecer a Dios. Entonces, hermanos, vamos a aprender, ¿verdad? Sobre la manera de permanecer en la iglesia. ¿Sí? Es muy importante. Aquí somos una familia. ¿Sí? Familia espiritual. Somos uno en el Señor, ¿verdad? Somos un rebaño santo en el Señor. Así Dios da su luz, da su palabra a la iglesia. Por cabeza, ¿verdad? A su cuerpo. Busquemos Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 1 al 3. Libro de Efesios capítulo 4, verso 1 al 3 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí está hablando sobre la vida, ¿verdad? En la iglesia, en medio de los salvos. Por eso aquí habla, ¿verdad? Andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Cómo andamos? ¿Cómo debemos andar? Primero, aquí en la iglesia. Si somos luz, ¿verdad? Somos luz en ese mundo, pero primero nosotros debemos iluminar, resplandecer, primero aquí en la iglesia. Esto es la voluntad de Dios. Así quiere iluminar al mundo.
quedándose solo allá en el mundo, se apaga pronto. Por eso siempre Dios nos explica, ¿verdad? Para que podamos estar juntos en la iglesia, para que puedan recibir la luz y después ilumina. Podría iluminar al mundo, pero aquí en la iglesia. Por eso aquí dice, con toda humildad, ¿verdad? ¿Por qué? Si sale orgullo, un corazón orgullo, sale como un corazón de cólera, ¿verdad? Altivez, como una ira contra alguno. No es bueno, hay que dejarlo. Y dice, con toda humildad y mansedumbre. Así, hermanos, vamos a aprender este corazón, ¿verdad? Manso y humilde. Sí, Jesucristo era manso y humilde. Jesucristo nos enseñó esto. Un corazón manso y humilde. Por eso aquí, entre nosotros, algunos tienen un corazón juzgado, ¿verdad? Alto. No puede estar aquí. Él va a salir pronto. Qué lástima, qué lástima. Aquí estamos, ¿verdad? Aquí tenemos brazos abiertos para todo. Sí, puede venir todos. Pero el que tiene un corazón alto, orgulloso, no puede estar aquí. No para que salga, ¿verdad? Sino para que tenga un corazón humilde, por favor, y manso, para que sigan adelante, permaneciendo aquí entre nosotros. Eso es la voluntad de Dios. Por eso dice, con toda humildad y mansedumbre. Y también dice, soportándonos unos a otros. ¿Por qué? ¿Cómo tienen que soportar? Sí, saldrá algo, ¿verdad? Malo. Aquí, mire, en el mundo no hay una iglesia perfecta, sin defecto. No hay tal iglesia. Como nosotros, mira, aquí entre nosotros, ¿quién no tiene defecto? ¿Quién no tiene errores de su vida? ¿Quién no tiene debilidad en su vida? Todo tiene. Así debemos aceptar y recibir, ¿verdad? De lo demás. Yo soy así, entonces yo voy a soportar y perdonar. Esto es como tratar de tener un corazón manso y humilde. Vamos a aprender esto. Aquí en la iglesia, con paciencia, dice, con paciencia. Así Dios nos hace aprender este corazón. Dios también nos hace crecer y madurar poco a poco aquí en la iglesia. Quedándose solito allá en su casa, no hay problema, ¿verdad? No ocupa paciencia, humildad, no ocupa solo. Pero aquí, ¿verdad? Si ocupamos humildad y mansedumbre con lo demás, hermanos. Esto es función de la iglesia, ¿verdad? No solamente como buscando lo bueno, no. Algún día, pronto puede hallar algo malo aquí entre nosotros. Entonces, no me gusta esto, va a salir. Entonces, ¿quién puede estar aquí? Reaccionando así, ¿verdad? ¿Quién puede estar aquí? Nadie, va a salir todo. Mire, la iglesia no funciona así. El que tiene esta luz, el que tiene este verbo, ¿sí? Puede sacar una paciencia, también humildad, mansedumbre. Así Dios nos ayuda. Y también Dios, ¿verdad? Nos hace la luz del mundo. Primero aquí en la iglesia. Sí, vamos a aprender poco a poco. Vamos a tratar de iluminar, esplandecer más unos a otros aquí primero y también a los demás que están perdidos. A los demás que están como no tiene, ¿verdad? No tiene esta luz. Capítulo 5, Efesios capítulo 5, verso 8.
9 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, verdad. Sí, los efesios, ¿verdad? Los efesios salvos que estaban en Efeso. Aquí dice, sois, ellos, ¿verdad? Sois luz en el Señor. En el Señor, sí, aquí en el libro de Efeso, habla muchas veces, como 36 veces. Ustedes podrían buscar, ¿verdad? ¿Cuántas veces sale en el Señor Jesucristo, en aquel, en Él, ¿verdad? En el amor del Señor, muchas veces. Aquí también habla en el Señor. Ahora sois luz en el Señor. Entonces, fuera del Señor, no hay luz. Explicando, ¿verdad? Sobre la iglesia, siempre me gustaría hablar así, conectando con la iglesia, toda la palabra con la iglesia. ¿Por qué? Sí, sale así. Dios me hace entender esto. Por eso yo estoy hablando siempre esto. En el Señor, somos luz en el Señor. Somos luz en la iglesia. ¿Me explico? Es así. Así Dios encomendó, entregó, ¿verdad? Esta luz y este verbo a la iglesia. Por ejemplo, yo, ¿verdad? Nosotros, aquí está incluido todo, ¿verdad? Yo soy luz. ¿En dónde? Aquí en la iglesia. Nosotros somos luz del mundo. Aquí en la iglesia. Debemos esforzarnos, ¿verdad? Permanecer aquí en la iglesia para recibir la luz. La luz de la vida eterna, la luz de la salvación, la luz del evangelio. ¿Dónde está? Sí, podemos decir que en el Señor, perfecto, bueno, también en la iglesia. Hay que entender esto. Por eso, apartarse de la iglesia, ¿verdad? Esto es apartarse de la luz de la vida eterna. ¿Qué verá en su vida? Apartándose de la iglesia. Lo puede ver, ¿verdad? Ciego. ¿Por qué? Solamente aquí, permaneciendo en medio de los salvos, Dios da luz, lámpara. Por eso nosotros siempre estamos aprendiendo algo por la luz. Semana pasada, ¿verdad? Había reunión de sector. Por eso siempre yo pensaba, participando en la reunión, sí, Señor, estamos aquí bajo la luz. Sí, estoy aquí bajo la luz con los hermanos. Entonces, quedándose solito, ¿verdad? Algún tiempo en su casa, en su trabajo, sí, es luz del mundo, pero para funcionar, iluminar al mundo, su luz de su vida eterna, tiene que recibir la luz. Sin recibir la luz, no puede iluminar, no podemos iluminar. Esto es función de la iglesia también. Sí, somos reflectores, se llama, ¿verdad? Reflectores, que reciben y hacen brillar esa luz. Por eso podemos entender sobre la relación sol y luna y la tierra. Aquí hay sol, el sol. ¿Sí? Y la tierra. Aquí hay luna.
Mire, el sol se refiere a Jesucristo, el Señor Dios. La tierra explica, ¿verdad? Mundo. Sí, mundo. Entonces la luna se refiere a la iglesia. ¿Sí? Nosotros estábamos perdidos, permaneciendo aquí en la tierra. Sí, pero nosotros fuimos llamados por el Evangelio, ¿verdad? Por el verbo de la vida eterna. ¿De dónde? De la tierra, del mundo, ¿a dónde? A la iglesia. ¿Sí o no? Sí, somos del mundo aquí, porque estamos viviendo en ese mundo. Pero no somos del mundo. También, ¿verdad? Es así, porque somos de Dios. Mire, esta luna sí tiene que mantener esta distancia. Si quiere acercarse a la tierra, sí, se choca, se quiebra, ¿verdad? Quebrantaría total. Va a perder todo. Entonces, nuestra vida cristiana, permaneciendo en la iglesia, debemos mantener una distancia con el mundo, del mundo. Esto es la vida cristiana. Y gira, ¿verdad? Alrededor del sol, no, de la tierra. Mire, sí, el sol ilumina a la tierra, rayo del sol. Y también da luz, ¿verdad? A la luna. Aquí recibiendo sol, rayo del sol en el día. Pero mire, nosotros estamos viviendo en este mundo como en la noche. ¿Sí? Señor vendrá pronto. ¿Qué quiere decir esto? La venida del Señor. Estamos viviendo en la noche, oscuro. Por eso Dios está dando a esta tierra, ¿verdad? Por la luna. Reciba esta luz, ¿verdad? Y da luz a la tierra. ¿Sí? Como reflectores. Refleja, ¿verdad? Así la luna recibiendo rayo del sol, luz del sol y refleja a la tierra. Mire, esta luna no puede iluminar por sí solo, por sí sola no puede iluminar. ¿Cómo se llama? La iglesia. ¿Cómo se llama? Los salvos. Nosotros debemos salir de la tierra, del mundo, permaneciendo en la iglesia para que podamos iluminar al mundo, a la tierra. Esto es la manera de Dios. Nosotros estamos esperando, ¿verdad? La mañana. Sí, Señor, vendrá pronto. ¿Qué quiere decir esto? Esperando la mañana. Porque estamos en la noche, solamente recibiendo una luz de la luna. Es así, ¿verdad? Como durante 6,000 años. Algo así pasamos solamente en la noche, Trabaja muy bien, ¿verdad? Diablo, en la noche. Así Dios les permitió un poco de tiempo. Sí, bastante. Pero vendrá la mañana, madrugada, que sale el sol. Sí, lo esperamos. Pero ahora debemos recibir esta luz del sol por medio de la luna. Así Dios está trabajando. Nosotros somos reflectores. Así nosotros tenemos responsabilidad. Si nosotros no iluminamos a la tierra, al mundo, por la luz que estamos recibiendo por la iglesia, ¿quién puede ver esa luz? ¿Quién puede ser salvo? Nadie. Esto es nuestro trabajo. ¿Es así?
Por eso nosotros debemos poner mucha atención siempre, ¿verdad? A Dios. Siempre nosotros debemos poner nuestra dirección hacia Dios, o sea, hacia el sol, ¿verdad? Hacia el sol. Viene la luz para que podamos como resplandecer a la tierra. Como, ¿sí? Mirasol, ¿verdad? Gira así, como girasol, así hacia el sol, ¿verdad? Siempre espera la luz, recibe la luz y crece, lleva fruto. Nosotros somos así reflectores. Nosotros somos la luz del mundo, pero no permaneciendo en el mundo, sino en la iglesia. ¿Me explico? ¿Es así? Por eso nosotros debemos ser la luz del mundo. San Mateo, capítulo 5. San Mateo, capítulo 5, verso 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, Dios, Jesucristo, ¿verdad? Aquí está explicando muy bien sobre la vida de los salvos, la vida de los que tienen la luz. Los que no tienen, no puede hacer nada, ¿verdad? No pasa nada. No puede recibir esta palabra tampoco, pero ustedes sí han recibido el verbo de vida eterna, la luz de vida eterna, han recibido el verbo de la salvación y del evangelio, han recibido, ¿verdad? Si tiene la luz del evangelio y de la salvación, aquí Dios nos pide, sí nos obliga como obligatorio, como deberes. Así tenemos deberes. No según como nuestro deseo, no, es deberes. Ya vamos a cumplir. Mire, aquí está explicando, ¿verdad? Un monte, por ejemplo, dice, una ciudad asentado sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué quiere decir esto? Una ciudad, ¿verdad? Asentada sobre un monte. Normalmente una ciudad siempre tiene luz, ¿sí o no? Tiene luz, entonces no se puede esconder. ¿Sí? Como ilumina. Muy bien. Todo el mundo sabe, allá está una ciudad. Qué grande. ¿Puede entender qué quiere decir esto? La iglesia. En el Señor nosotros somos la luz del mundo. Así nosotros somos la luz, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? En la iglesia. Permaneciendo primero en la iglesia. Nosotros, ¿verdad? Estamos también sobre un monte. El templo generalmente siempre está sobre un monte, ¿verdad? Se llama casa, como templo de Dios. Por eso, Salmo 121 dice, alzaré mis ojos
a los montes, dice. Alzaré mis ojos a los montes, porque ya allí está templo de Dios. Allí está ayuda, socorro de Dios. ¿Dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? De los montes. Viene la luz de los montes. Viene socorro de los montes, que está morada de Dios. Se llama la iglesia. Sí, por eso aquí habla sobre un monte y también habla sobre como candelero. Mire, es así, para iluminar su luz al mundo. Mire, tiene que subir al monte. ¿Me explico? Sí, debemos estar allí, una ciudad que está asentada, ¿verdad? Sobre un monte. Hay que subir. Subir para arriba, ¿verdad? Un poco difícil. No es fácil, pero nosotros debemos subir, no bajar para abajo. Hacia como valle, ¿verdad? Valle de la muerte, no. Hay que subir, subir. Para que podamos permanecer allá en la ciudad, en una ciudad asentada sobre un monte. ¿Sí? Para que vean, ¿verdad? El mundo, los hombres que viven en el mundo, para que vean los hombres que no tienen esta luz. Por eso, así Dios quiere utilizarnos, nuestra vida y nuestra congregación. Debemos iluminar bien, ¿verdad? En el templo de Dios. O sea, en la iglesia, en medio de los salvos. Esto es primero. El que no está aquí, ¿cómo ilumina en el mundo su luz? Mentira, mentira. Confundida, equivocada. Por eso siempre viene, ¿verdad? La luz, un orden, ¿sí? Un orden. Una guía por la luz de Dios. 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Sí, encendió una luz, ¿verdad? ¿Por qué aquí dice pone debajo de un almud? ¿Por qué tiene luz? Para esconderlo. No es así, ¿verdad? Para iluminar, esblandecer a las tinieblas. Pero aquí dice almud. ¿Qué es almud? Almud es como para medir, ¿verdad? Grano de trigo. Para medir grano de trigo como así. ¿Verdad? 1, 2, así da. Así vende. Entonces, la luz se pone así debajo de almud. No sale esa luz. ¿Qué quiere decir esto? Almud, esta almud. Sí, como una preocupación de comer, una preocupación de tener una felicidad del mundo, de carne. Se opone, ¿verdad? Se complica, le cuesta. Por eso debemos negar este deseo de la carne. Sí es una lucha, pero Dios nos hace, ¿verdad? Vencer por medio de la iglesia. Por eso vamos a recibir esta luz primero permaneciendo aquí en la iglesia. Dice, sino sobre el candelero, candelero. Esa luz tiene que estar en la iglesia, o sea, sobre el candelero. Este candelero se refiere a la iglesia, candelero, para poner la luz, ¿verdad? Es un candelero. Por eso, los salvos que tienen la luz, sí, tienen que estar sobre candelero, el candelero. ¿Sí?
16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Eso es testimonio de los salvos, para que vean vuestras obras buenas. Entonces, algunos dicen que yo tengo, pero no sale. Algunos dicen, ¿verdad? Yo tengo, yo recibí, pero no sale. ¿Qué es esto? Sí, vamos a tratar de sacarlo, ¿verdad? Probarlo según la voluntad de Dios. Mire, esta luz que Dios nos ha dado no podemos esconder. ¿Por qué? Sale. Sí, sale muy bien la luz. En las tinieblas sale más. Se distingue más. Por eso ya vamos a presentar nuestra luz, ¿verdad? Al mundo, a las tinieblas, sobre como una montaña, sobre candelero. Así vamos a iluminar al mundo. Primero a su casa, a su familia, es cierto. Con su pareja, por favor, primero. Con sus hijos, con sus padres y madres. Hay que iluminar esa luz, ¿sí? Y también con los demás. A los demás amados y queridos, cercanos. Sí, esto es orden de la Biblia. Primero vamos a recibir esta luz aquí en la iglesia, que es templo de Dios. Recibiendo ya podemos iluminar, ¿verdad? Este candelero es la iglesia. Apocalipsis capítulo 1 explica si este libro, ¿verdad? Fue enviado por apóstol Juan a 7 iglesias que estaba en Asia, ¿sí? A la iglesia, ¿verdad? A 7 iglesias. Por eso aquí, como sale un hijo del hombre, andaba en medio de 7 candeleros de oro, dice, en medio de 7 candeleros de oro. En su mano como derecha, ¿verdad? Tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su cabeza, su cabello eran blancos, muy blancos, como nieve. Su ojo como llama de fuego. ¿Quién es él? Jesús, ¿verdad? Jesucristo. Como el Hijo de Hombre, andaba en medio de 7 candeleros de oro, dice. Entonces, 7 candeleros de oro es 7 iglesias. Es 7 iglesias. Este candelero, ¿verdad? 7 iglesias. Así es. Entonces, Dios está trabajando en medio de la iglesia, poniendo la luz sobre este candelero por medio de cada uno de nosotros. Primero vamos a recibir esta luz, ¿verdad? Aquí en la iglesia, para que podamos iluminar al mundo. Esto es nuestro trabajo. Vamos a seguir permaneciendo aquí en la iglesia, que es el templo de Dios, que es el candelero. ¿Sí? Somos luz de Dios, somos luz para el mundo. Busquemos Isaías 60, Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, verso 1. Ya leamos juntos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz
y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ah, sí, aquí también está hablando sobre la luz, sobre nuestra luz. Dice, levántate, resplandece, por favor. Hay que levantarnos de algo malo. Hay que dejar, ¿verdad? Esta vida vieja del mundo para iluminar esta luz que Dios nos permitió. ¿Cómo se llama? La luz de la vida eterna. La luz de la salvación. La luz del evangelio. Si recibimos, ya vamos a iluminar. Entonces debemos levantarnos de nuevo. ¿De dónde? De algo malo, del mundo, de mi deseo. Hay que dejar esto, ¿sí? Para resplandecer, ¿verdad? Al mundo. Porque ha venido la luz del Señor, la gloria de Jehová ha nacido sobre mi vida. Entonces, así tenemos responsabilidad, ¿verdad? Y también derecho. Sí, se llama requisito, potestad. Sí. Entonces, nosotros, pensando esta función de los salvos, vamos a, ¿verdad?, seguir adelante y buscando también la voluntad de Dios, buscando la buena manera de Dios. Vamos a seguir adelante. Próxima semana habrá seminario, ¿verdad? Bíblico aquí en local de la iglesia. Sí, tenemos así una oportunidad de invitar, o sea, de iluminar a alguno. Vamos a invitar. Mire, esta luz, ¿sí? Aquí en la iglesia debemos iluminar, resplandecer aquí, primero aquí. Recibiendo la luz, ¿verdad?, del Señor, aquí podemos iluminar al mundo. Esto es voluntad de Dios. Ya, hoy hasta aquí, oremos juntos. Padre Dios, Santo y Misericordioso, te damos gracias por permitirnos este tiempo ante tu palabra. Hoy hemos meditado sobre el verbo de vida, sobre la luz de la vida. Así Dios nos permitió el verbo de vida, que es Jesucristo, y la luz de la vida eterna, que es Jesucristo. Ya ahora hemos recibido este verbo, esta luz, para que podamos tener una potestad de ser hecho hijo de Dios, recibiéndolo y confiándolo, permaneciendo en este verbo, en esta luz. Ya somos hijo de Dios, somos como hijo de la luz. Así, Señor, también queremos cumplir tu obra, tu misión en medio de nuestra vida. Sabemos que Dios nos encomendó esta luz, este verbo de vida, para que podamos salvar y anunciar a las almas perdidas. Señor, hácenos fieles y dignos. Señor, haznos también constante en la voluntad de Dios, dejando nuestro pensamiento y nuestra voluntad. Así, Señor, queremos acercarnos más a Dios. Señor, ayúdanos, guíanos según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.